La Ucrania que yo conocí. Por Jorge Enrique Gudiño. Ucrania es un rico país ubicado en Europa del Este, conocido por su amplia historia, cultura y diversidad de paisajes. Limita con Rusia al este y noreste, Bielorrusia al norte, Polonia, Eslovaquia y Hungría al oeste, y Rumanía y Moldavia al suroeste. Al sur tiene costa en el Mar Negro y el Mar de Azov. Es el segundo país más grande de Europa después de Rusia, con una superficie de aproximadamente 603.500 kilómetros cuadrados. Su capital es Kiev, una de las ciudades más antiguas de Europa. El ucraniano es el idioma oficial, pertenece a la familia de lenguas eslavas. 45 millones de habitantes la hablan, aunque gran parte de la población oriental usan la lengua rusa. El ucraniano y el ruso son lenguas similares, pero no idénticas. La mayoría de los ucranianos saben y entienden ruso. El ruso es el idioma más común en las regiones de Donbass y Crimea, y el predominante en las grandes ciudades del este y sur del país. La grivna es la moneda de curso legal de Ucrania. Se divide en 100 kopecks. En 1996 circuló junto a los billetes del Karbovanets hasta que este fue totalmente sustituido. Su abreviatura oficial es HRN. Las primeras criaturas humanas se encuentran en África hace unos 2,5 millones de años. Y hace unos 1,2 millones de años entraron a Europa, por los Balcanes. Desde el milenio 200 hasta el 28 antes de nuestra era, las especies humanas como los cromañones y los neandertales vivieron en Ucrania. En Crimea, zona invadida por Rusia, se encuentra una montaña con unas construcciones catalogadas con millones de años. Consta de unas 400 cavernas conectadas con caminos y algunas vías amplias que parece que por las cuales surcaron anchos carruajes. Las vías se encuentran cortadas entre montañas, presumiendo que debieron existir largos puentes, posiblemente de piedra. Estas cuevas de Crimea han sido reutilizadas durante siglos por muchas poblaciones que se refugiaban de las persecuciones religiosas. El reino de Rutenia se formó poco después de la ruptura de la Rus de Kiev. Este estado continuó la jerarquía de la Rus de Kiev existiendo hasta el año 1349 cuando formó un ducado conjunto con Lituania y los pueblos Aukta y Tija, formando así el Gran Ducado Lituano, Ruteno y Aukta y Tija. Este es el mapa del territorio reclamado por Ucrania en la Conferencia de Paz en París en 1919. Ucrania se convirtió en un estado independiente el 24 de agosto de 1991 tras la disolución de la Unión Soviética. En 2013, tras la decisión del presidente Víktor Yanukovych de rechazar un acuerdo de asociación con la Unión Europea y por el contrario estrechar relaciones con la Federación Rusa, comenzaron una serie de protestas principalmente en Kiev, conocidas como el Euromaidán, reunió a más de 1 millón de manifestantes de toda Ucrania. Con el auge de las protestas en Lugansk, Donetsk y Kharkov, los separatistas declararon la independencia de Ucrania, lo que dio comienzo a la guerra en el Donbass el 6 de abril de 2014. A finales de 2014 soldados rusos sin identificación entraron en territorio ucraniano y ocuparon posiciones estratégicas. Este fue el principio de un enfrentamiento militar que aún sigue generando graves tensiones en la zona. Desde 2014 se formó un ejército con voluntarios, luego profesionales, con un proceso de modernización, para un promedio de más de 1 millón de soldados. En el relieve de Ucrania, predominan las llanuras con un 95% de la superficie total, pertenecientes a la llanura oriental europea.
La altitud media de las llanuras es de unos 175 metros. Sus tierras son las más fértiles del planeta. Ucrania es hogar de diversas especies de animales, hongos y plantas. Se han encontrado más de 6.600 especies de hongos en Ucrania y se estima que aún hay muchas más por descubrir. Estos hongos son un alimento muy nutritivo, son una fuente de proteína, fibra, vitaminas y minerales, con muchos beneficios para la salud. Fortalecen el sistema inmunológico. Ayudan a prevenir enfermedades. Reducen el riesgo de afecciones cardiovasculares. Son una gran fuente de vitamina B y D. Tienen compuestos antioxidantes. Son bajos en calorías y ricos en fibra. Tienen propiedades antiinflamatorias. Son una excelente fuente de vitamina D. En todo el territorio de Ucrania hay 63.119 ríos y arroyos con una longitud total de más de 206.000 kilómetros. Los principales ríos son el Dnieper, Dniester y Danubio. Hay aproximadamente 20.000 lagos en el país, de los cuales solo 43 tienen un área de 10 kilómetros cuadrados o más. El clima de Ucrania es en su mayor parte continental templado, mientras que es más mediterráneo en ciudades como Odesa. El promedio de las temperaturas mensuales en invierno varía desde -8 grados centígrados hasta 2 grados centígrados, son frescos en el Mar Negro y fríos en el interior. Ucrania está atravesada por varias vías de norte a sur y de oriente a occidente, las cuales están dentro de un ambicioso plan de mantenimiento. Por ello es posible desplazarse en viajes cortos en autobuses que viajan a todos los destinos, aunque suelen ser incómodos, pequeños y viejos, e incluso van con sobrecupo. Los tranvías, aunque algunos son muy viejos, son un viaje típico. Tienen su origen en el siglo XIX y se convirtieron en el principal medio de transporte en algunas ciudades. En Lviv, los tranvías se pusieron en marcha entre 1880 y 1908, tirados por caballos. Después de 1894, se electrificaron. En la víspera de la Segunda Guerra Mundial, los tranvías eran el principal medio de transporte de la ciudad. En 2024, se transportaron más de 1 millón de pasajeros en 8 líneas de tranvía. Es común encontrar a hermosas mujeres como conductoras. El transporte ferroviario en Ucrania es mayoritariamente propiedad del gobierno de Ucrania a través de Ukrzaliznytsia, Ferrocarriles de Ucrania. Los trenes de pasajeros son una buena opción para viajes largos. La compra del tiquete es fácil en las estaciones o por internet. La mayoría de los trenes de larga distancia son nocturnos con diferentes tipos de alojamiento. También se dispone de trenes internacionales, como por ejemplo el Moskva, que conduce a Moscú, el San Petersburg, para San Petersburgo, el Pekín a Pekín o el París para París. El túnel del amor es un pasadizo de ensueño creado por la frondosa vegetación que envuelve una antigua vía de ferrocarril del tren que une el pequeño pueblo de Kleban, en Ucrania. Si una pareja es sincera en su amor y cruzan el túnel, tomados de las manos, sus deseos se cumplen. Aeropuerto Internacional Boryspil, Kiev, ubicado a 30 kilómetros de la ciudad. Los autobuses a taxi van desde el aeropuerto hasta el centro de Kiev. Hay también taxis a la entrada de la Terminal B, además de agencias de alquiler de autos. Su suelo fértil producía 1/4 de la producción agrícola soviética. Ucrania es muy dependiente de las fuentes de energía de Rusia. Casi 3/4 del gas natural y del petróleo consumido en el país, así como el 100% del combustible nuclear son importados de Rusia. En 2020 Ucrania
Fue el quinto mayor productor mundial de maíz, 35.8 millones de toneladas. Fue el tercer productor mundial de patata, 22.5 millones de toneladas. Fue el séptimo productor mundial de remolacha azucarera, 13.9 millones de toneladas. Fue el séptimo productor mundial de cebada, 7.3 millones de toneladas. Fue el noveno productor mundial de soja, 4.4 millones de toneladas. Ucrania es el quinto mayor productor mundial de miel, con una producción de 71.000 toneladas, es el 18avo productor mundial de leche de vaca, con una producción de 10.000 millones de litros. Uno de los 25 mayores productores mundiales de carne de pollo, con una producción de 1,2 millones de toneladas, también produjo 702.000 toneladas de cerdo, 358.000 toneladas de carne vacuna, entre otros. Fue el 46avo productor mundial de vehículos en el mundo, con 7.200 anuales y el 13avo productor mundial de acero, 20,8 millones de toneladas. El país también es el mayor productor mundial de aceite de girasol. Fue el 19º productor mundial de vino. Es el quinto mayor productor mundial de galio, que es esencial para semiconductores y LED. Es un importante productor de gas neón, suministrando el 90% del neón altamente purificado para la industria estadounidense de chips. Fue el 34avo productor de energía eólica del mundo, con 1,4 gigavatios de potencia instalada, y el 20avo productor de energía solar del mundo, con 5,3 gigavatios de potencia instalada. La población está constituida en un 77,8% por ucranianos étnicos y un 17,3% de origen ruso. Los orígenes minoritarios en este país son, rumanos y moldavos, 0,8%, bielorrusos, 0,6%, tártaros, 0,5%, y pocos polacos, húngaros, búlgaros, griegos, gitanos y judíos. La mayoría de la gente es muy sencilla y amable. Aunque a primer contacto parecerían ser muy frías como cualquier persona europea, cuando hay confianza, son muy cordiales y sinceras. La relación familiar es bastante estrecha, tienes que conocer a los familiares y asistir a sus reuniones donde la bebida y la comida son el punto central. Kiev es la capital y la mayor ciudad de Ucrania, con 3.650.000 habitantes en su área metropolitana. Es un importante centro industrial, científico, educativo, cultural e histórico, además de sede de muchas industrias de alta tecnología. El metro de Kiev es el más profundo del mundo, alcanzando los 105 metros de profundidad, con hermosas estaciones. El funicular de Kiev conecta la histórica ciudad alta y el barrio comercial inferior de Podil a través de la empinada colina Volodimirska. En Ciudad Alta hay un hermoso parque del Ministerio de Asuntos Exteriores, y en los fines de semana hay diversos espectáculos. La Catedral de la Dormición, junto al río Dnieper, es parte del complejo monástico de las Cuevas de Kiev. A partir del 2023 el control del complejo fue restituido al Estado. Plaza de la Independencia, ubicada en la calle Khreshchatyk, en el centro de Kiev. A lo largo de los años, la plaza ha recibido varios nombres, siendo Maidán el más común tras la independencia de Ucrania en 1991. En el año 2021, se realizaron protestas por los planes de reconstrucción de la plaza, afectando su estilo antiguo. Se incluyeron unas fuentes, aunque otros monumentos como el Ki, Shek y Jorib, las estatuas del cosaco Mamay y el arcángel Miguel, patrón de Kiev, no se vieron afectadas.
Kreshchatik es la calle principal de Kiev, Ucrania. Tiene una longitud de 1,2 kilómetros. Se extiende desde la Plaza Europea hasta la Plaza Besarabska, donde se sitúa el Mercado Besarabski, pasando por la Plaza de la Independencia. En la calle Kreshchatik se encuentran varios edificios importantes, como el Centro Internacional de Convenciones Casa Ucraniana, el edificio de correos y la sede del ayuntamiento. El edificio de correos tiene 7 niveles de ladrillo, con pisos de hormigón y un diseño en forma de L, con alas de 80 metros, con elementos barrocos ucranianos. En la calle Kreshchatik también encontramos varios edificios de apartamentos, bastante amplios y lujosos. La Catedral de Santa Sofía es un monumento arquitectónico sobresaliente de la época de la Rus de Kiev. Es uno de los monumentos más conocidos de la ciudad y el primer patrimonio ucraniano inscrito de la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, junto con el Monasterio de las Cuevas. La zona residencial Vozdvisenka es el sector más hermoso y caro en la ciudad de Kiev. Es un barrio de élite situado en el centro histórico. La Universidad Nacional de Vasily Karasin de Kharkiv es la mejor universidad de Ucrania, es la segunda más antigua del país. Fundada en 1804, ocupa el tercer puesto del índice de estudiantes internacionales y el 53 a nivel global. La Universidad Nacional Taras Shevchenko de Kiev, fundada en 1834 como Universidad de San Vladimir. Actualmente, su estructura consiste de 14 facultades y 4 institutos. Su nombre honra a Taras Shevchenko, importante poeta, artista y humanista ucraniano. La Universidad Técnica Nacional, más conocida como el Instituto Politécnico de Kiev Igor Sikorsky, es la tercera mejor universidad de Ucrania, fundada en 1898. Los estudiantes, por lo general, se alojan en habitaciones de 18 metros cuadrados y 4 personas por habitación. La Universidad Nacional de Derecho Yaroslav Mudry es una institución de educación superior de nivel 4 en Ucrania. Su campus principal se encuentra en Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, conocida como la capital estudiantil. El Parque Mariinsky, fundado en 1874, cerca de la entrada central del palacio, fue financiado por María Alexandrovna, esposa de Alejandro II de Rusia. En 1900 se construyó una fuente de hierro fundido que aún se conserva. El Palacio Mariinsky, construido en el siglo XVIII por el mandato de Catalina II de Rusia. Es un pintoresco edificio barroco emplazado a orillas del río Dnieper. Es la residencia ceremonial del presidente de Ucrania y colinda con la Rada Suprema, el Parlamento de Ucrania. La Compañía de la Ópera de Kiev se fundó en septiembre de 1867 y es la tercera más antigua de Ucrania, tras la de Odessa y la de Lviv. A pesar de la guerra, sus presentaciones siguen activas con un nutrido calendario de obras como Aida, La Traviata, Madame Butterfly, Turandot, El matrimonio de Fígaro, El barbero de Sevilla, en el mes de marzo. El río Dnieper es un río de Europa Oriental. Es uno de los principales ríos internacionales de Europa, naciendo en la meseta de Valdai cerca de Smolensk, Rusia, antes de pasar por Bielorrusia y Ucrania para llegar al Mar Negro. Odessa es la tercera mayor ciudad de Ucrania y el centro administrativo del Oblast, con una población de 1 millón de habitantes. La ciudad cuenta con el puerto comercial marítimo más grande de Ucrania, y su estilo arquitectónico,
influido por el francés y el italiano, da un aire mediterráneo a la ciudad, que a menudo es denominada la perla del Mar Negro. Debajo de la ciudad hay una gran red de pasajes subterráneos y laberintos, las catacumbas de Odesa, que están entre las más extensas del mundo, con una longitud de túneles de aproximadamente 2.500 kilómetros. El teatro de ópera y ballet es el teatro más antiguo de Odesa. El primer teatro de la ópera fue abierto en 1810 y destruido por el fuego en 1873. Muchos artistas de fama internacional han surgido de Odesa, como la hermosa soprano Anastasia Golub. La escalera de Potemkin, construida en 1837 como regalo de cumpleaños a la esposa del conde Mijaíl Vorontsov, gobernador general de toda la Rusia meridional. Conecta su casco viejo con la zona portuaria del Mar Negro. Es famosa por la película del director soviético Sergei Eisenstein, El acorazado Potemkin, en la cual una de las escenas los cosacos disparan contra el pueblo inocente para acabar con el apoyo a los rebeldes. En ese momento, una madre es alcanzada por una bala mientras corría con un coche de bebé que rodará escaleras abajo al morir la madre. Hotel Palais Royal Boutique ofrece un magnífico servicio personalizado, de características únicas. Se encuentra cercano al Mar Negro y cercano al Parque Tarasa Shevchenka. La Mezquita de Odesa, conocida como Mezquita Al-Salam y Centro Cultural Árabe, es una mezquita construida 2001. Edificio comercial Skarzinska, con la cafetería Robins fundada en 1910 y el Hotel DRK, fue uno de los primeros que tenían un lujoso ascensor. La cafetería fue idea del filántropo, mecenas de los ajedrecistas, el francés Paul Robina. Otra cafetería famosa es la de Franconi, que operaba desde 1872. Iglesia de San Pablo, es una iglesia luterana construida en 1824, herencia del Gran Imperio Ruso. El edificio fue incendiado en 1976, por manos criminales. Fue reconstruido en el año 2005. El Palacio Sá es un antiguo castillo de estilo neogótico, construido entre los años de 1851 a 1852. El Ayuntamiento de Odesa es un edificio de estilo neoclásico, iniciado en 1829, su construcción se detuvo por la epidemia de la peste, que duró 6 meses. Su construcción terminó en 1837. Cada media hora, las campanas del reloj tocan el himno nacional de Odesa, Odesa es mi ciudad natal, de la opereta Acacia Blanca, del compositor soviético Isaac Dunaevsky. Leópolis es una ciudad ubicada en el oeste de Ucrania, a unos 70 kilómetros de la frontera con Polonia. Las huellas de su pasado polaco y austrohúngaro resultan evidentes en su arquitectura, que combina los estilos de Centroeuropa y Europa del Este con los de Italia y Alemania. El centro histórico consta de un área principal, que abarca el castillo, sus alrededores y el centro de la ciudad, y, al suroeste, una zona más pequeña en la colina de San Yuri, donde se encuentra el conjunto de la catedral. La calle Rinok es una vía principal, junto con la plaza del Mercado Viejo, sus edificios tienen estilo del siglo XIX, cuando formaba parte del estado de Galicia-Volhynia. Universidad Iván Franco 1661. Es una de las universidades más importantes del país, además de ser una de las universidades más antiguas de Europa. Durante la Revolución Rusa de 1848, los estudiantes se sublevaron, pidiendo la polonización. La universidad estuvo cerrada hasta 1850. En 1941, 25 profesores fueron masacrados por la Alemania nazi.
Tradiciones ucranianas. La Noche de Kubala. Es una festividad estacional de verano. Kubala significa baño, y también fertilidad y cosecha. También lo relacionan con Cupido, el dios del amor. Los rituales se basan en la purificación, acorde con las fuerzas de los elementos, y la gente lo aprovecha para fomentar la fertilidad, la salud y la felicidad. La celebración de un matrimonio incluye una rica variedad de música folclórica, cantos, bailes y juegos visuales muy antiguos, de la época precristiana. La tradición dice que el día de Kupala, las parejas deben entrar en el bosque a buscar la flor paporot, una flor mágica que atrae al riqueza. Las mujeres solteras entran con una corona ucraniana. Si al salir del bosque el joven sale con la corona de la dama, están comprometidos. Los padres reciben al novio con una calabaza en la puerta. La novia se esconde en casa de sus padres y las damas de honor la protegen de no ser robada sin pagar rescate. El novio ofrece algo valioso, sale una dama con un velo, vestida como la novia. Cuando el novio se da cuenta que no es la novia, ofrece mayor recompensa, y así hasta que se logra una negociación y le entregan a la novia. Si no se logra la negociación, el novio debe llevarse la calabaza, para no irse con las manos vacías. La celebración de la boda puede durar varios días o semanas, con bailes, brindis, cantos y banquetes donde invitan a la comunidad. Bañarse en el hielo es una tradición ucraniana que se lleva a cabo en el día del bautismo de Jesús, el 6 de enero. Esta actividad se realiza en los agujeros de hielo de los ríos. En Ucrania es muy común y tradicional realizar picnic o comidas al aire libre en los cementerios, para conmemorar a sus seres queridos, generalmente a sus padres o abuelos. En las tradiciones ucranianas se incluye la celebración de Nochebuena, el 24 de diciembre, con una cena, villancicos con ropa tradicional y la celebración de Malanka, el 31 de diciembre. Las artesanías se tallan de los árboles locales como enebro, roble, alerce. Cucharas, platos, trébedes que al calentarse huelen a la madera natural, estuches tallados, peines y horquillas. Los bailes típicos ucranianos comprenden varios estilos, como el ritual calendario, por las fiestas de las estaciones, el ritual doméstico y cotidiano, de las bodas, reuniones, canciones de cuna, funerales y otros. También son populares las canciones de la servidumbre, las baladas y las canciones de los soldados. En febrero de 2022, Rusia lanzó una invasión a gran escala en Ucrania, lo que ha generado una guerra en curso con impactos globales. Esta guerra ha destruido hermosas ciudades, valiosas reliquias irrecuperables, ha enfrentado a dos sectores de la población hermana y ha llevado a la rapiña de sus recursos por parte de las potencias, a cambio de su apoyo militar. La pobreza en Ucrania ha aumentado en al menos 1,8 millones de personas hasta alcanzar los 9 millones desde principios de 2022. Suscríbete a nuestro canal y mantente actualizado de nuevos videos culturales.